Abordar los 9 sentidos del abogado de éxito quizá supone un excesivo reduccionismo, ya que no todo es sensorial, no todo es captar y percibir, y por encima de los sentidos o mecanismos de captar los estímulos exteriores está el sentido común, que es la clave, el alfa y el omega de la profesión de abogado. Sin embargo, tiene cierta relevancia aludir a los 9 sentidos del abogado de éxito formados por los 5 clásicos, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, y unidos a otros 3 sentidos más modernos, más avanzados, que son el sentido térmico, el sentido del pensamiento ajeno y el sentido del equilibrio. Pues bien, comenzaremos hablando del sentido de la vista. La vista es muy importante en el abogado, no tanto en sentido fisiológico como esa habilidad que tiene el abogado en su primer encuentro con el cliente para a simple vista poder expresar un punto de vista, ya que hay que tener en cuenta que normalmente el cliente les pone su caso, sus antecedentes y su problema y lo que desea conforme a su particular interpretación, de manera que el abogado se ve obligado a efectuar un dictamen de urgencia, de manera que siendo honrado tendrá que hacer un pronóstico de desenlace. Para ello no tiene ni que ser victorioso, cantar victoria antes de tiempo, ni ser fatalista, sino tener la vista suficiente para captar la atención del cliente, siempre desde la honradez, desde la seriedad y el rigor, tratarle como le gustaría que le trataran a él. En segundo lugar, hay que tener una vista ya hacia el asunto, hacia el interior, y tener una mirada de águila para elevarse de las dimensiones del caso concreto para contemplar los hechos en una perspectiva más amplia, que siempre es mayor de la que se ofrece por el cliente o por los documentos y pruebas sobrantes. También el derecho requiere salir de ese derecho reglamentario, avanzar hacia las leyes, incluso a sentencias de altos tribunales internacionales. Hay que tener una mirada como el águila por encima, que sobrevuela, persigue, capta y finalmente engancha. Y por último, la vista cumple también una función importantísima justamente en la vista oral, esto es, al debatirse el litigio en pleno juicio, en el cual tiene que demostrar el abogado una mirada perspicaz para captar en la otra parte o en el juez sus emociones, sus sentimientos y forjarse un retrato robot psicológico que le permita aventurar cuál va a ser su próximo movimiento, cuál va a ser su estrategia. Pasemos a hablar del tacto en la profesión de la abogacía. De entrada, tiene que tener el abogado gran delicadeza para decirle al cliente la verdad, incluso en situaciones en que resulta doloroso o negativo. Hay que tener esa gallardía. En primer lugar, sobre la viabilidad del litigio. A veces no hay que embarcar al cliente en un litigio si se ve con nulas probabilidades de éxito. En cambio, el buen abogado sabe aventurarle las posibilidades reales desde su estudio, desde su experiencia sobre el caso. También, cuando tiene que anunciarle los costes del proceso, hay que tener un especial tacto y delicadeza para pedirle la provisión de fondos. Y no digamos ya cuando hay que decirle que tiene que soportar las costas del proceso, cuáles son las costas propias y las ajenas en el caso de que le hayan impuesto en sentencia el pago de las contrarias. También hay que demostrar mucho tacto en la relación personal entre abogado y cliente, demostrar sensibilidad y empatía, ponerse en su lugar. Y es que no olvidemos que el papel de abogado, más allá de las leyes, de las normas y del estudio, es un papel ya de confesor y de amigo y de psiquiatra. Y cómo no, también el tacto tiene sentido a la hora de palpar la realidad. El abogado tiene que tener dentro una sana desconfianza, al igual que el juez tiene la sana crítica, y esa sana desconfianza es de todo aquello que se le da por hecho, se le da por probado, es comprobarlo. Comprobar las versiones, cotejarla con las pruebas, no fiarse de lo que parece, de lo que dice, sino acometer un estudio pormenorizado, analítico y reiterado que le permita pisar firme a la hora de encarar la defensa. Pasemos a otro sentido, el del gusto. El gusto es sin duda uno de los sentidos más decorativos, pero que más adorna la figura del abogado. En primer lugar, por la buena presencia, que siempre importa en los juicios. No es que alguien desaliñado tenga garantizada la derrota en el juicio, no, pero desde luego que ir así no ayuda. Por tanto, hay que ser elegante con el cliente y elegante en el foro, más allá de la toga. En segundo lugar, la elegancia y el buen gusto se demuestra también en la presentación de los escritos o de los alegatos orales. En ambos casos tienen que ser claros, ordenados y concisos. Lo contrario, lo que hace es desalentar, hace perder fuerza a la razón.
el alegato de fondo más justo del mundo pierde fuelles y se presenta emborronado, confuso, oscuro o retorcido. Y también se demuestra el buen gusto si por un casual se obtiene una desestimación de un incidente, de una prueba, de un trámite o incluso la pérdida de la sentencia. Hay que evitar la tentación de culpar de los errores a los demás, de culpar al juez, de culpar al sistema, de culpar a la justicia. Más bien, la elegancia se demuestra expresando que se conocen las reglas de juego del sistema judicial, es decir, que no es infalible, que existen errores y que hay que aceptarlo porque la ciencia del derecho no es matemática, como también son falibles los abogados y los propios jueces que a veces ven revocadas sus sentencias en apelación o en casación. El cuarto sentido es el del olfato. Hay que tener un olfato de jurista, olfato para husmearlo todo, para husmear los hechos, el derecho, el fondo, la forma, ver todas las dimensiones del problema, porque solo viendo todas las dimensiones del laberinto jurídico del problema sabremos salir de él. Además, hay que olerse cuando los propios escritos se pecan de exceso o quizás de breve, cuando están fuertes, cuando son débiles, cuando hay que callarse, cuando hay que avanzar, cuando el escrito tiene que insistir, cuando en ese escrito de alegaciones, en esa demanda, en esa contestación, en esas conclusiones hay que subrayar, hay que marcar, hay que tener olfato para saber cuándo un escrito procesal está maduro, pensado y repensado y puede presentarse al tribunal. Y sobre todo el olfato se nota, sobre todo los más experimentados, cuando examinan una prueba de un testigo y descubren si dice la verdad o no la dice, o también cuando piden aclaraciones a un perito y descubren cómo en ocasiones manipula la verdad o la comprobación o los términos en que se expresa. Además, junto al olfato debemos pasar al quinto de los sentidos clásicos, el oído. Y es que el abogado tiene que escuchar atentamente el ruido del foro. El foro, los tribunales, las sedes donde tienen los juicios de la plaza donde habitualmente actúa el letrado, tienen su propio ruido, su propio zumbido de colmena laboriosa, donde se comenta cuáles son las prácticas, cuáles son los criterios de un juzgado o de la sala, si es restrictivo, si es más progresista, si es más prociudadano. Siempre ayuda a conocer cuáles son estas prácticas. También hay que estar atento a los cantos de sirena, que a veces confunden y que vienen tanto del cliente como de abogados, y en unos casos bien intencionados, ¿no? Y que dicen el caso está perdido, el caso está ganado. Más vale convencerse el abogado por sí mismo, sabiendo lo que opinan los demás, pero forjarse esa convicción mediante el estudio directo y personal. Pero por supuesto, lo que no hay que hacer oídos sordos es a las indicaciones del juez. Mal abogado es aquel que recibiendo un varapalo del juez en forma de negativa, desestimación de un incidente, insiste, dando coces contra el aguijón. Ese no es una buena actitud. Y visto estos 5 sentidos clásicos de la percepción, la ciencia ha añadido otros. El primero de ellos es el sentido del equilibrio. Se centra, como sabemos, en la persona humana, en saber dónde estamos en cada momento y es el que nos indica si estamos de pie, sentados, cómo caminamos derechamente. Pues bien, lo mismo podemos transponerlo al mundo de la abogacía, porque el procedimiento es dinámico y está sometido a acciones, reacciones y estrategias del abogado de la contraparte o incluso a la intervención del juez. Y para evitar que nuestra tesis se tambalee y acabemos en el vacío, el abogado debe tener muy claro el sentido del equilibrio, contemplar la perspectiva de las actuaciones que toma, de las decisiones que hace, de cómo pueden repercutir en esa estabilidad de las reglas del juego. No olvidemos que el proceso es un desarrollo ordenado, cada parte conoce sus facultades y sus cargas procesales, y salirse de las reglas del juego supone posiblemente perder el pleito y perder el cliente. El séptimo sentido es el sentido térmico, que permite, lógicamente, nos ayuda a saber cuándo hace frío o calor y es distinto del tacto. Pues bien, el abogado tiene que tener un sentido de saber realmente si las decisiones del juez están alimentando las expectativas positivas o si por el contrario le está dejando frío. A veces se nota en ebullición el procedimiento, se nota el calorcillo, se nota que es un momento crítico, se nota incluso a veces el volcán del litigio estalla aparatosamente y luego ya viene la calma. Y en otras ocasiones hay procedimientos que parecen congelados, parados, extenuados. Siempre hay esa percepción térmica del abogado. Otro sentido es el sentido del paso del tiempo, ya que el abogado
debe administrar los tiempos y los plazos para alegar, probar o recurrir. Hay un tiempo para cada cosa. Y no es un tiempo como mera recomendación, son las reglas del juego. Los pleitos nunca se eternizan, al menos a voluntad de la parte. Los procedimientos se impulsan de oficio y los plazos corren. Es triste que a veces tener la razón se pierde por la extemporaneidad del alegato, o de la prueba, o de la conclusión. Por eso tiene que tener muy clarito el sentido de los tiempos procesales el abogado, ya que sus mayores fantasmas tienen esos nombres gemelos que son caducidad y preclusión. El noveno sentido es el del pensamiento ajeno. Los científicos han llegado a la conclusión de que las personas somos conscientes de cómo pensamos, pero encima percibimos en función de cómo se comporta otra persona cuál es el pensamiento que le invade y que le anida, y en función de ese pensamiento diseñamos nuestra estrategia. Pues bien, el sentido del pensamiento ajeno es crucial en un combate de ideas como son los pleitos, en los cuales se combaten ideas jurídicas sazonadas con la realidad. Y el buen abogado lo que hace es intentar extraer a la vista de los escritos de la otra parte, del contrario, de su compañero abogado, extraer cuál es su pensamiento a corto, a medio y a largo plazo, hasta dónde está dispuesto a transigir, si está dispuesto a renunciar. Y también en la piel del juez, debe meterse en el pensamiento del juez y saber si es más riguroso, más flexible, si le importan más las formas o el fondo, si es buen momento para pedir una suspensión. En definitiva, existe toda una estrategia de captación del pensamiento y obrar en consecuencia. Con esto estarían los 9 sentidos que nos permiten percibir el exterior y que son importantes para el abogado. Ahora bien, no hay que olvidar que no basta con tener sentidos y habilidades innatas. ¿Por qué? Porque hay que tener suerte. Por desgracia, el azar invade nuestras vidas, también los pleitos. E infinidad de pleitos son decididos por el azar, la fortuna de una prueba, de un alegato, por una circunstancia sobrevenida, por el legislador caprichoso, porque llega una sentencia, una jurisprudencia novedosa. Así todo, las papeletas que se tienen para ganar un litigio se pueden forzar con el esfuerzo personal, con el estudio, sobre todo. Por otra parte, también hay que tener sensibilidad. La sensibilidad del abogado es vital para conocer el problema y captar auténticamente lo que está en juego. Y si se consigue transmitir esa sensibilidad al juez, sin duda estará ayudando a su cliente. Y esa sensibilidad, esa empatía, se educa día a día. Y cómo no, hay que tener seriedad. La seriedad, el velar por la propia reputación, que es una vertiente de la propia autoestima, no ser frívolo como abogado. Enseguida llega el rumor al foro de la reputación que tenemos. Esa reputación se labra día a día y se consigue con esfuerzo. No podemos olvidar que el éxito profesional del abogado es el resultado de acumular pequeñas victorias diarias, que a veces se tienen derrotas que son injustas, pero que forman. A veces se tienen clientes que son ingratos, que no pagan, que critican, que nunca están contentos, pero también se aprende. Y también se aprende de las leyes injustas, especialmente cuando se consigue ganar un pleito, consiguiendo una interpretación más ajustada, consiguiendo que se plantee una cuestión de inconstitucionalidad. En esos casos el abogado se siente satisfecho porque consigue esa meta tan ansiada que es la justicia. Sin embargo, lo que queda es la persecución de la excelencia. Y ahí tenemos que recordar a Sun Tzu en El arte de la guerra, cuando nos dice que la suprema excelencia es conseguir romper la resistencia del enemigo sin luchar. Porque no olvidemos, la grandeza del derecho es proporcionar una herramienta para regular los problemas de la vida en sociedad. Y si conseguimos solucionar esos problemas sin acudir a un órgano judicial, en el cual un tercero, aplicando un derecho a unos hechos, va a conseguir eso que se llama cosa juzgada, que nos guste o no nos guste, tenemos que aplicar, mucho mejor será que los abogados de las partes, que son los portavoces, y hablo fuera del ámbito penal, se puedan poner de acuerdo, puedan transigir, puedan renunciar y en la medida de lo posible conseguir eso tan preciado que es un arreglo extrajudicial. En definitiva, este es el papel de los sentidos naturales, del sentido común y sobre todo lo que hay que tener es fe y confianza en sí mismo y esfuerzo. Muchas gracias y suerte.